habíamos quedado en esta parte de acá. Creo que ya habíamos visto hasta dónde. ¿Cuál fue el último que hicimos? El 66, ¿verdad? Sí, profe. ¿Sí lo concluimos? ¿Lo terminamos? Sí. Bueno. Ok, entonces ya vamos a pasar a la segunda unidad, que es esta que se llama funciones. Las funciones son un tema central en matemáticas. Específicamente, bueno, pues es el primer tema que se debe de estudiar en un curso de cálculo. Pues son entidades matemáticas que ya hemos venido trabajando prácticamente desde la primaria. Por ejemplo, el área, el perímetro, el volumen, podemos asumir que son funciones. Y obviamente este tema se vuelve a retomar en la secundaria y pues posteriormente en el bachillerato. ¿Quién recuerda lo que es una función? ¿Quién? ¿Nadie? ¿Algo que recuerden? ¿Me escuchan? ¿Sí se escucha o no? Sí, profe. Sí, se escucha. Pues adelante entonces. ¿Quién recuerda lo que era una función? ¿Es una magnitud? No. No. Bueno, esa definición está muy imprecisa y es bastante ambigua. O sea, una función pues obviamente me va a dar un valor, porque vamos a trabajar con funciones matemáticas. Sí, y hablar de valor, pues ya podemos hablar de una magnitud, pero no es en esencia eso el concepto o la definición de una función. Ese tema ya lo vieron. A ver, por ejemplo, ¿qué nos pudieran decir acerca del perímetro? Porque yo les comentaba que podemos decir que el perímetro es una función. A ver, rápidamente, ¿quién pudiera decirnos qué es un perímetro o en base a ese concepto tratar de explicar cómo es una función? ¿No? ¿Alguien? Rápido. ¿Nadie? Algo que recuerden de funciones, rápidamente, por favor, jóvenes. ¿Es una regla de correspondencia entre dos conjuntos? Ok. A ver, alguien más, por favor. Yo encontré que una función es una relación que debe cumplir dos condiciones. Una es el dominio, que debe ser igual al conjunto de partida, y dos es a cada elemento del dominio le corresponde una y solo una imagen.
Bien, una función, pues es una regla de correspondencia entre dos conjuntos, ¿sí? Esos dos conjuntos reciben el nombre de dominio y rango. Hay que decir que el rango, sobre todo antiguamente, y me estoy refiriendo hace algunos años, tampoco hace bastante tiempo. Hace algunos años también tenía otros nombres, se le podía llamar también imagen, codominio, contradominio o recorrido de la función. También de esa forma se le llamaba al rango. En términos generales, el dominio es el conjunto de valores que puede tomar la variable independiente y el rango, el conjunto de valores que puede tomar la variable dependiente. Esto quiere decir que la función o una función nos relaciona a una variable con otra. La primera variable se llama independiente y la segunda dependiente. ¿Por qué? Porque esta va literalmente a depender del valor de la primera. Generalmente también pues el conjunto de las variables independientes pues lo representamos con X, vienen siendo las X, y el del rango son las Y. Es importante tener en cuenta que para que se pueda considerar función, a cada elemento del dominio le debe corresponder uno y solamente uno del rango. En caso contrario, no sería una función, sería una relación. Y hay que tener en cuenta que en matemáticas, pues también existen las relaciones, las cuales son muy importantes, y existen también las funciones. Ahorita vamos a ver por qué son importantes las funciones y por qué las relaciones no son funciones. Aquí estamos viendo pues un dibujito, cómo está el dominio y el rango. Lo estamos representando mediante diagramas de Venn. Y básicamente la función la estamos representando con esta flecha, que es una flecha de relación, una flecha de asignación, es decir, a este elemento de X le va a corresponder este valor de Y. Ahora es muy importante tener en cuenta que ya prácticamente la Y no le vamos a llamar tal, sino que le vamos a llamar f de X, es decir, la Y viene siendo la f de X, ¿sí? Viene siendo la f de X. Y entonces, en base a lo que se está explicando, es lo siguiente. Yo aquí tengo un conjunto, que acá tengo a otro. Este es el primer conjunto. Si existe una relación de este tipo, por ejemplo, pues esto es una función. Esto es una función. ¿Por qué? Porque a cada elemento de este primer conjunto le corresponde uno y solamente uno del rango. Ese es un ejemplo de una función. Pero, por ejemplo, si yo ahora tengo una cuestión de estas, como esta, aquí los dos diagramas de Venn, aquí el primer conjunto, de tal manera que ahora sea así, a este le corresponda A, pero también le corresponda C, y a este le corresponda B,
que a este le corresponda D, y que a este también le corresponda, bueno, este lo quitamos. Esto no es una función, no es función, esto es una relación. ¿Por qué? Porque tengo un elemento del primer conjunto que le están correspondiendo dos del segundo conjunto. Entonces, esto no es una función. Tiene que ser a uno del primero, solamente uno del segundo. Bajo esas circunstancias, entonces diremos que este conjunto es el dominio y este conjunto es el rango. Acá no podemos decir eso. No podemos decir que este es el dominio y que este es el rango, porque eso solamente es exclusivo para funciones. Sin embargo, sí podemos decir que este es el conjunto de las X y este es el conjunto de las Y. Es decir, estos conceptos son exclusivos para funciones. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ahora, Sí, profe. existe una tercera posibilidad, pues es importante mencionarla. Supongamos que tenemos esto así. Aquí el primer conjunto, segundo conjunto. Entonces, a este, a ver, A, B, C, D. A, B, C, D. Entonces, supongamos que a este le corresponde este, pero también le corresponde a este, a este, a este, y este vamos a quitar. Aquí lo que vemos es que a un elemento del segundo le corresponden dos del primero. Esto sí es función, es decir, sí se vale que al segundo conjunto le correspondan dos o más del primero, pero no al revés. Es decir, que a uno del primero le correspondan dos o más del segundo. Entiéndase que el primero es el conjunto de las variables independientes y el segundo es el conjunto de las variables dependientes. Entonces, a cada variable independiente le debe de corresponder uno y solamente uno de la dependiente para que sea función. Sí se vale que a uno de la dependiente le correspondan dos o más de la independiente. Eso sí, en ambas situaciones va a ser una función y por lo tanto el conjunto de las independientes se llama dominio y el conjunto de las dependientes se llama rango. Si no existe esa correspondencia, no es una función y no podemos hablar de dominio y rango, si bien podemos hablar de variable dependiente y variable independiente, nada más. Entonces, esto sí es una función. Aquí sí es función, ¿ok? No oigo. Sí, profe. Bien. Entonces continuamos. Obviamente una de las cosas importantes en las funciones, o uno de los temas más importantes, es el de determinar el dominio y el rango de una función. Para determinar el dominio de una función, pues se recurre a ciertas condiciones que debe de tener una función, las cuales vamos a comentar. Y para determinar el rango, pues este sí es un poco, pues requiere un poco más por así decirlo, de conocimiento, sobre todo porque probablemente vaya a tener uno que graficar, hacer parte de la gráfica. También puede sacarse mentalmente, es decir, por simple abstracción se puede obtener el dominio de una función, pero obviamente esto ya es
bajo condiciones particulares, por ejemplo, que sea una función muy sencilla, o incluso que pues quien está analizando el problema pues cuente con amplios conocimientos de matemática, porque ya para sacar el rango va a ser en algunas ocasiones necesario aplicar precisamente cálculo, sobre todo cuestiones como concavidad, como monotonía de la misma función, y obviamente pues esos temas van a venir después. Por eso es que generalmente se concentran estos ejercicios en determinar el dominio. Y pues una cosa muy importante, pues sabemos que toda función se puede representar gráficamente, mediante una gráfica, vaya la redundancia. Entiéndase que una gráfica es una línea que puede ser recta o puede ser curva, generalmente es de este segundo tipo. Y si se fijan, nuevamente volvemos a observar los conceptos de geometría plana. Toda línea es una sucesión infinita ¿de qué? ¿De qué? De puntos. ¿Mande? Es una sucesión infinita de puntos. De puntos. ¿Quién es usted, señorita? Soy Yeyetsi. Ok. Sí, muy bien, señorita. Efectivamente, una sucesión infinita de puntos. Y obviamente esos puntos en el plano cartesiano se representan mediante sus coordenadas cartesianas. ¿Quién recuerda por qué le llamamos plano cartesiano? ¿Quién recuerda por qué le llamamos plano cartesiano? En honor a René Descartes. En honor a René Descartes. ¿Dónde lo vio eso? En un libro de mate. ¿Qué no lo vimos aquí, mija? No recuerdo, profe, pero, o sea, sí me acuerdo que lo vi en un libro, pero no sí aquí. ¿También lo vimos aquí? Acuérdense que hasta les dije que había una leyenda que relacionaba a René Descartes con México, ¿sí o no? Oiga, Sí, ¿sí o no les dije? sí, profe. Entonces, a ver los demás, ¿están ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. A ver tú, joven, el último que tiene la voz profunda. ¿Cómo se le llama eso que descubrió Descartes? Y que en él utilizamos el plano cartesiano. ¿Cómo se llama? Joven. A ver, alguien que le ayude, por favor. ¿Cómo se llama? ¿Cómo había dicho, profe? ¿Cómo se llama eso que descubrió Descartes? Y que precisamente ahí se ve lo del plano cartesiano. Rápido. ¿Coordenadas? No. ¿El punto? No. El punto se puede pensar que ese lo descubrió Euclides. ¿No están ahí sus axiomas? ¿Sí o no? No, estamos hablando de ¿cuál fue la parte de la matemática que descubrió Descartes? A ver. ¿La geometría analítica? Geometría analítica, exactamente. Todo esto es geometría analítica porque es un primer paso. A ver, pónganme atención, por favor. La geometría analítica tiene dos problemas fundamentales.
Y los problemas fundamentales, que de hecho incluso también se los dije porque me acuerdo que hice mención de ello, fue, dada una ecuación, obtener su lugar geométrico, es decir, su gráfica. Ese es uno. Y el otro es al revés, dado un lugar geométrico, encontrar la ecuación que le define. ¿Sí? Esos son los dos problemas fundamentales de la geometría analítica. Y eso lo vieron en esa materia, ya iba a decir súper chingona, pues sí, pues también, la verdad, ¿no? ¿Sí o no? ¿A poco no? ¿Les gustó, sí o no, la materia en la prepa de geometría analítica? Sí. ¿Verdad? ¿A quién no le gustó? A ver, rápidamente, ¿a quién no le gustó? Rápido. ¿A todos les gustó? A mí sí, a mí también me pareció interesante. Muy bien. ¿Los demás? ¿A quién no le gustó? A mí sí me gustó, profe, pero casi la reprobó. Pues es que hay que aplicarse, hijo. ¿No? Así es, profe. Sí, pues acuérdense que si no se ponen buzos, ya valió. Muy bien. Efectivamente son puntos, estamos hablando de la gráfica. La gráfica obviamente la determinamos con coordenadas. ¿Por qué? Pues porque lo que va a definir un punto a fin de cuentas son sus coordenadas. Ahora recuerden que aquí nuevamente volvemos a utilizar las convenciones de la geometría plana o de la geometría euclidiana, que son que los puntos se representan mediante letras mayúsculas. Acuérdense que hay reglas. Ahora, los puntos corresponden o los representamos mediante un par ordenado, donde el primer elemento corresponde a quién. ¿Corresponde a quién? Al dominio. Corresponde a la variable ¿qué? Digo, ¿corresponde a quién? A X. Por eso, pero ¿a qué tipo de variable es la X? ¿Qué tipo de variable es? Rápido. ¿Un dominio? ¿Cómo? ¿Dominio? Ok, pero a ver. ¿Independiente? La variable independiente, ¿sí? En cuanto a coordenadas se le llama, ¿cómo? A ver, ¿quién recuerda cómo se le llama en cuanto a coordenada? ¿A la X, profe? Por eso, o sea, sí, ya dijimos que es la X, ya dijimos que es la variable independiente, pero en el par ordenado, ¿cómo se le llama? ¿Abscisa? Abscisa. Muy bien. Y la segunda coordenada corresponde a quién? ¿A la Y? Ok, ¿qué más? Es creo la ordenada. Sí, es la ordenada. Y viene siendo la ¿qué? ¿El valor de quién? ¿Del rango? No sería el valor del rango. Sería ¿Independiente? bueno, ok, variable independiente sería un valor del rango, pero no el rango. El rango es un conjunto de valores, ¿sí? Incluso el rango puede ser infinito. Entonces, hay que cuidar esos conceptos, esas definiciones. Bien, ahora, hay una serie de pruebas que nos van a permitir determinar si la gráfica corresponde o no a la de una función. Una de esas pruebas es la prueba de la recta vertical. Esta prueba de la recta vertical nos dice que si la gráfica corresponde a una función, entonces cualesquier recta vertical va a cortar
o va a intersectar a la gráfica a lo sumo en un punto. Si se fijan, esto es una función porque cualquier recta vertical va a cortar a la gráfica en uno solo, ¿verdad? No oigo. ¿Sí? ¿Se escucha o no, muchachos? Sí, profe. A ver, necesito que me pongan atención y me respondan o me van a poner ya de ahora en adelante sus cámaras. ¿Ok? Sí. A ver, ¿esta sería una función sí o no? En base a esa prueba. No. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está tocando 2 puntos de la recta. Porque está tocando 2 puntos de la curva, ¿sí? De la línea. Esta tampoco es una función, ¿verdad? Aquí ya son 3. ¿Ok? Estas serían relaciones. Acuérdense que son relaciones matemáticas. Cuando no es una función se llama relación. Bien. Otra de las cosas también importantes o elementos importantes en una función son las intersecciones, que son los puntos donde la gráfica corta a los ejes coordenados. Recuerden que son los ejes X y Y. Y obviamente pues va a haber 2 tipos de intersecciones, con el eje X y con el eje Y. ¿Qué característica y diferencias tienen estos puntos o estos puntos? Bueno, que las intersecciones van a tener una coordenada que va a ser 0. Cuando es intersección con el eje Y, quien va a valer 0 es el eje de las... Perdón. Cuando es intersección con el eje Y, quien va a valer 0 es X. ¿Sí? Cuando la intersección es con el eje X, quien va a valer 0 es la Y. Por eso es que incluso las raíces, ¿sí se acuerdan lo que eran las raíces, verdad? A ver, ¿quién recuerda lo que eran las raíces? ¿Lo vimos? ¿Qué es una raíz? Oigo. No escucho. ¿Qué dijimos que era una raíz? No estoy escuchando, ¿eh? ¿No? Bueno, para mañana 30 veces, y quiero que lo suban por favor al Classroom, 30 veces una raíz es la solución de una ecuación. Anótenle por favor, para mañana, 30 veces. ¿Sale? ¿Ya lo anotaron? Sí, profe. 30 veces, por favor. Bien. Entonces, la raíz o solución de una ecuación, pues es precisamente la intersección con el eje X. ¿Por qué? Porque va a ser la intersección con el eje Y, perdón, disculpen. Va a ser la intersección con el... No, es con el eje X. Porque es cuando son los valores de X donde la relación o la ecuación vale 0. Bueno,
También hay otras funciones muy importantes, por ejemplo, estas que son las definidas por partes o por tramos. Este tipo de funciones pueden estar constituidas por dos o más funciones secundarias, las cuales van a existir para determinado valor del dominio total de la función. Son muy útiles, tienen mucha aplicación en la ingeniería y sobre todo es importante saber cómo las vamos a graficar. Por eso aquí hay que poner mucha atención en eso. Bueno, viene una pregunta. A ver, en geometría analítica ustedes vieron las famosas cónicas. ¿Quién recuerda cuáles eran las cónicas? ¿Quién? Yo no, profe. Las curvas, A ver, menciona una. la parabólica, elíptica, circular. A ver, ¿alguien más? ¿La elipse? A ver, digan cuáles son las cónicas. No digan una, díganme cuáles son las cónicas. Rápido. La circunferencia, elipse, Circunferencia, parábola. elipse, parábola, hipérbola. Hipérbola. ¿Sí? Ok, esas son las famosas cónicas. ¿Por qué se llaman cónicas? Creo que también lo comentamos. Por ahí hubo un matemático griego que se llamaba Apolonio de Pérgamo, que descubrió estas líneas muy importantes y las obtuvo precisamente mediante cortes que se le hacían a un cono, ¿sí? Por eso se llaman cónicas. Por ejemplo, si yo a un cono lo corto con un plano perpendicular a su eje, voy a obtener una circunferencia, ¿sí? Si yo ahora lo corto con un plano paralelo a su eje, voy a obtener una parábola, ¿sí? Si lo hago con un plano oblicuo, de tal suerte que con un plano oblicuo, pues se va a formar una elipse. Y si prolongo y lo hago nuevamente con un plano vertical, pues se va a obtener una hipérbola. Por eso se llaman cónicas. Ahora, ¿las cónicas son funciones? ¿Sí o no? Apliquen el criterio de la línea vertical. A ver, por ejemplo, circunferencia, parábola, elipse, hipérbola. Puede ser horizontal o puede ser vertical, al igual que las parábolas. A ver, ¿circunferencia es función? No, ¿Por qué? porque podría estarse tocando dos puntos. Ok, esta no es función, sería una relación, porque acuérdense que hay una expresión matemática para la circunferencia. De hecho, la forma general, la forma canónica de la ecuación de la circunferencia era esta, ¿no? ¿Sí o no se acuerdan? Sí, No oigo. sí, profe. Ok. Ahora, ¿la parábola es una función o una relación? ¿Una función? Una función. A ver, ¿alguien más? ¿Qué opinan los demás? Rápido. Yo igual opino que es una función. Dicen que es una función. ¿Alguien que no esté de acuerdo? Pues tú dices que no es una función. No, que es una función. ¿Quién no está de acuerdo en que es una función? Rápido.
Estoy esperando. Miren, a ver, vamos a ponernos de acuerdo. Si no van a responder, entonces yo nada más me voy a agarrar explicando y ya no les voy a preguntar absolutamente nada. ¿Sí? Si yo les estoy preguntando durante la clase, es para asegurarme que están poniendo atención y sobre todo también para fenómenos ocurren en el tiempo. ¿Sí? El universo no es estático, está en continuo cambio y es precisamente en el tiempo en el cual experimenta dichos cambios. Ahora, el tiempo es la variable independiente por excelencia, porque nosotros no tenemos control del tiempo. No tenemos control del tiempo y como todos los demás fenómenos ocurren en el tiempo, todas las demás variables son dependientes del tiempo. Claro, desde una perspectiva general, porque puede haber fenómenos donde la variable independiente sea la velocidad y la dependiente sea, por ejemplo, la altura, o sea, la aceleración, o sea, la energía. Pero el tiempo podemos decir que es la variable independiente por excelencia en términos generales. Y obviamente la altura es la variable ¿qué? ¿Variable qué? Independiente. No. ¿Quién dijimos que era la independiente? X es la independiente y Y es la independiente. A ver, en el problema, en el fenómeno que estamos analizando, ¿quién es la variable independiente? Y. A ver, se cortó de nuevo, por favor. Quiero que los demás también hablen, o si no, trabajamos del otro modo, ¿eh? Y ya a partir de ahí ya empezamos a pedir que pongan sus cámaras. Y quien no tenga su cámara, pues yo no sé. Tendré que avisar allá a la escuela que pues, no hay de otra forma, ¿no? Rápido, estoy esperando. ¿Sería la Y? No. A ver, ¿qué fue lo que dijimos? A ver, ¿cuál es la variable independiente en este fenómeno de caída libre? El tiempo. El tiempo, ¿sí? Y por ahí me dijeron que la dependiente era la altura. Está bien, aunque hay otras. ¿Se entiende o no? Sí. Ahora, una cosa muy importante aquí, una de sus compañeras mencionó, la variable independiente es la X. A ver, sí, en términos generales, a la variable independiente le llamamos la X y la variable dependiente va a ser la Y. Como la Y es la variable dependiente, ella va a ser función de X. Sin embargo, las variables son mudas. ¿Qué significa que sean mudas? Que pueden ser cualquier letra. En términos generales matemáticos, son X y Y, la cual es f de X. Pero en casos ya específicos, ya cuando yo lo analizo un problema o voy a analizar una situación, pues ya las variables tienen su letra correspondiente. Por ejemplo, ¿cómo represento al tiempo? ¿Con qué letra? ¿Con T minúscula? Con la letra T. ¿Cómo represento a la velocidad? Con la V. Con la V. ¿Cómo represento a la altura? Con la H. Con la H. ¿Cómo represento al trabajo? Con W. ¿Cómo represento a la aceleración? Con A. ¿Cómo represento al peso? En ocasiones se representa con P o en algunas ocasiones también con una W, solamente que un poquito más, ¿cómo se le llama? Más en forma... ¿De U? No, más en forma, ¿cómo se llama ese tipo de letra?
Cursiva, exactamente, muy bien, en forma cursiva. Por ejemplo, la distancia con la letra D, la masa con la letra M, la potencia con P, ¿sí? Energía con E, en fin. En física, ya cada magnitud ya tiene su letra. Y si se fijan, esa letra corresponde a la inicial del nombre que recibe en inglés. Ya hemos dicho que, pues, prácticamente desde la Primera Guerra Mundial para acá, ya el idioma universal, en términos de ciencia y conocimiento, pues es el idioma inglés. Por eso es que es time, velocity, weight, bueno, work, porque dijimos que este era trabajo, acceleration. ¿Cuál dijimos que era este? Peso, weight, longitud, long, la L, en fin. ¿Sí estamos de acuerdo en todo esto? Sí. Ahora, Sí, profe. la variable independiente por excelencia ya dijimos que es la T, sobre todo en los fenómenos que se conocen como dinámicos. Todos los fenómenos que ocurren en el tiempo se conocen como fenómenos dinámicos. Por ejemplo, la caída libre, el movimiento, un movimiento rectilíneo, acelerado, circular, son fenómenos dinámicos. Incluso, por ejemplo, el mismo equilibrio, en fin, todo ese tipo de problemas. Entonces, hay una notación especial en física. Por ejemplo, si yo estoy diciendo que la altura es la variable dependiente y el tiempo es la independiente, entonces se pone así: h en función de t, es decir, la altura es función del tiempo. ¿Sí están de acuerdo? Lo mismo, por ejemplo, la velocidad es función del tiempo. ¿Sí? La aceleración es función del tiempo. El trabajo, acuérdense que el trabajo es, en términos simples, fuerza por distancia. El trabajo, fíjense bien, tiene dos variables, la fuerza y la distancia. ¿Sí? Puede que yo diga, no, la fuerza es constante. Entonces lo que va a ser variable es la distancia. Ok, sí. Yo puedo mantener constante porque se acuerdan que trabajo es fuerza por distancia, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí o no? En términos simples, ¿sí o no? ¿No oigo? Sí, profe. Sí. Para la próxima vez voy a empezar a contar en segundos. Si se tardan, yo automáticamente empiezo ya a trabajar de la otra forma, ¿eh? Ahí ustedes le van tanteando. Necesito que nadie se me duerma, aunque esté mal lo que diga. Cuento mentalmente hasta 5. No contestan, entonces ya, órale. Le trabajo del otro modo, ¿eh? Y van a ver que me voy a ir muy rápido. ¿Vale? Como gusten. Ya no lo voy a volver a repetir. Entonces, aquí hay dos variables. Yo puedo decir la fuerza es constante. Ok, en esas circunstancias, el trabajo va a ser función de la distancia. Pero si ambas varían, sobre todo, por ejemplo, si yo aplico un trabajo, pues puede ser, por ejemplo, ahora le voy a poner más fuerza. Entonces ya la fuerza no es constante, ya es variable. Lo mismo que la distancia. Entonces ahí el trabajo dependería de dos variables, que son la fuerza y que son la distancia. Esta es una función de dos variables, pero no las vamos a ver aquí. Estas se ven en cálculo vectorial. Por eso es que, aun cuando puede haber fenómenos donde haya muchas variables dependientes, siempre hay que concentrarnos en una, y entonces vamos a ver funciones de una sola variable. Esto es importante tenerlo en cuenta porque son muy pocos los fenómenos que dependerían de una sola variable. En términos generales,
los sistemas o los fenómenos que ocurren tanto en la naturaleza como en la industria, como en la misma sociedad, como en el mismo universo, dependen de muchísimas variables. Por ejemplo, la productividad de una fábrica depende de el número de trabajadores, depende de la demanda, depende de los suministros de materiales, depende, por ejemplo, de el periodo del año, ¿sí? Depende del periodo del año, depende, por ejemplo, de los niveles de inventario que pueda haber. En fin, hay muchísimas variables que van a interferir en la producción de una fábrica. Por eso es importante tener eso en cuenta. Aquí vamos a analizar funciones de una sola variable. Cuando yo hablo de una sola variable, son cosas como esta, ¿sí? Y decir una función de una sola variable, estamos haciendo referencia al número de variables independientes que tiene la función. En este caso nada más hay una. Por eso estoy diciendo función de una sola variable. Sin embargo, en realidad no es una, son dos. Una dependiente y una independiente. Pero siempre se hace referencia al número de variables independientes. Estas son las funciones más sencillitas que vamos a trabajar. En términos generales, decimos que X es la independiente, Y la dependiente, y que por lo tanto Y es función de X, aunque las variables son mudas, es decir, dependiendo del problema que estemos analizando, la variable independiente pues va a ser el tiempo, el dinero, la producción, el volumen, la longitud, y entonces tendremos que utilizar otra letra diferente. Y entonces vamos a tener cosas como estas. ¿Quedó claro? ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, vamos a dejarle aquí. Pero no voy a volver a insistir, ¿eh? O estamos aquí, o no estamos. Entonces no quiero estar repitiendo las cosas. Si yo les pregunto algo, necesito que respondan. Si no, pues bueno. Le chambeamos de la otra manera, ¿no? Sí, profesor, entendido. Sí, profe. Bueno, pues vamos a dejarle aquí, hoy es viernes, nos vamos a ver hasta lunes. Pasen un fin de semana muy padre con su familia, les voy a compartir material, unos vídeos para que hagan sus ensayos y también vamos a ponernos de acuerdo en cuanto a las revisiones de los exámenes. O sea, yo los voy a calificar. Voy a subir su calificación al Classroom, va a aparecer allí en Classroom su calificación, obviamente con lo que sacaron y lo que tienen en cada ejercicio. Y ya las revisiones las veríamos el lunes. ¿Por qué? Pues porque me pude haber equivocado. Si yo me equivoqué, pues tengo que corregir, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, pero yo necesito que ya se concentren y que estén aquí, por favor, porque no quiero estar repitiendo las cosas. ¿Qué pasó, Ramírez? Disculpe, profe, usted había mencionado al principio de las clases que viéramos una conferencia en Facebook, del cual al parecer dijo que iba a contar, entonces no sé si aún ese trabajo contaría para la calificación. Bueno, si yo les dije que iba a valer, es porque tiene que valer. Y qué bueno que me acordó. Sí, Entonces, de hecho, en Classroom usted puso que iba a contar puntos extra. Espérenme. Entonces aquí lo que se va a tener que hacer, porque pues también fue complicado pasar lista, es de que voy a confiar en la honestidad de su parte para que me manden por favor por ahí, contesten, respondan ahí el mensajito donde les hice la invitación, lo buscan y ahí me ponen si asistieron, solamente si asistieron. Voy a confiar en que fue así.
¿Ok? ¿Por medio de correo electrónico o por dónde, profe? Está, a ver, en Classroom les compartí la invitación, ¿sí o no? Sí. Pues van a buscar esa invitación y en ella me van a confirmar su asistencia. O sea, yo asistí, soy fulano. Ok, profe. ¿Ok? Bien. Pues nos vemos. Un abrazo. Que pasen excelente fin de semana. Dios mediante el próximo lunes nos vemos. Disfruten mucho con sus familias y pásenla excelente. Gracias igualmente, profe. Gracias, profe.